en las transformaciones lineales tenemos inversas. No todas las transformaciones lineales tienen una inversa. A veces sí, a veces no. Cuando vimos al principio las transformaciones lineales, vimos un ejemplo con t de x igual a x. Resulta que esto se llama transformación identidad. Entonces, la transformación identidad va, aquí le estamos llamando i. Eso es i mayúscula. Y vamos de un espacio en el mismo espacio. No puede ir de un espacio a otro diferente. Tiene que ser del mismo. Y lo que hace es que toma un elemento x de v y lo deja tal y como está. O sea, i de x es igual a x. Si estuviéramos de R2 en R2 y del vector 3, 4, da como resultado 3, 4. Entonces deja el mismo vector. Ahora entonces, si tenemos una transformación lineal de v a w, vamos a tener que t es invertible si solo si existe una transformación que de una vez escribámoslo como escribimos por lo general las inversas. Entonces t inversa que va a ir de w a v. Vean que la transformación t iba de v a w, la inversa va a ir de w a v. Es una transformación lineal y tiene que cumplirse con esto. Dos condiciones. Una es que t composición con su inversa tiene que darnos la identidad. Aquí sería la identidad del w. Y además de eso, las dos tienen que darse simultáneamente. T inversa compuesto con t tiene que darnos la identidad. En este caso la identidad de v. Ahora entonces, vamos a tener un teorema en donde podemos ir manejando todas estas cosas. Entonces t de v en w, una transformación lineal, vamos a tener que t es invertible de la misma forma que ocurre con las funciones. T va a ser invertible si solo si t es biyectiva. Entonces ya vimos el concepto de inyectividad en transformaciones lineales. Vimos también el concepto de sobreyectividad en transformaciones lineales. Si es inyectiva y es sobreyectiva, vamos a tener que es biyectiva. Y aquí entonces tenemos que t es invertible. Esto es lo que nos dice, yéndonos un poco más algebraicos, digamos, que es un isomorfismo. T es un isomorfismo de los espacios estos, de V a W. Bueno, todo esto, isomorfismo, homomorfismo, endomorfismo, todo eso lo vamos a estudiar más adelante cuando vemos estructuras algebraicas, no en este curso, sino un curso específico más adelante. Bien, ahora, si la dimensión de V es igual a la dimensión de W, recordemos t va de V a W, entonces la dimensión de esos espacios es la misma. No que sea el mismo espacio, sino que su dimensión sea la misma. Entonces, además de eso, con B sub V y B de W, bases de V y W respectivamente, entonces vamos a tener que T es invertible si solo si su matriz. Aquí tendríamos que, vamos a trabajar con la matriz de T, con las bases de B, la base de V y la base de W. Si esta matriz es invertible, T también. Entonces esto nos da una herramienta para poder trabajar con la inversa. Y entonces si conocemos la matriz o calculamos cuál es la matriz, entonces lo que ocurre con esta matriz va a ocurrir también con la transformación T. Entonces si es invertible la matriz, es invertible la transformación. Además de eso, también a partir de la matriz, si la matriz es invertible, entonces calcularle la inversa nos va a dar lo mismo que la matriz de la inversa de la transformación. Entonces en el lado izquierdo tenemos la matriz y la inversa de la matriz, y en el lado derecho tenemos la matriz de la inversa de T. Son la misma cosa. Nada más sí tener cuidado a la hora de ubicar las bases. Vean que en la primera matriz, en la de T, vamos de base V a base de W,
Mientras que en la segunda matriz, la del lado derecho, tenemos que las bases, la base del inicio es la W y la del final es la V, la base de V. Veamos un ejemplo. Aquí, con una transformación de R3 a R3, y el criterio de t es que t de x, y, z nos va a dar 2x, x más 2y, x más 3z. Esto es una transformación lineal. Y vamos a calcular t inversa para cualquier x, y, z que esté en R3. Ahora, las dimensiones son iguales. La transformación va de R3 a R3. Las dimensiones son iguales. Entonces, si es inyectiva, va a ser sobreyectiva. Entonces, es las dos cosas. Por lo tanto, es invertible. Ahora, para ver que es inyectiva, es suficiente con que veamos el núcleo. Si el núcleo es, como aquí vamos de R3 a R3, si el núcleo de T es el vector 0, 0, 0, entonces concluimos que es inyectiva, las dimensiones son iguales, entonces también es sobreyectiva, por lo tanto es invertible. Entonces, viendo el núcleo, necesitamos encontrar todos los x, y, z, de manera que t de x, y, z sea 0, 0, 0. Eso es que esté x, y, z en el núcleo. Y lo que queremos es que ese x, y, z nos dé 0, 0, 0, ¿verdad? Porque el núcleo tiene que ser 0. Ahora, si t de x, y, z, el criterio que nos están dando en la parte inicial del ejercicio es 2x, x más 2y, x más 3z, eso lo tenemos que igualar con 0, 0, 0. De aquí formamos un sistema de ecuaciones que en este caso es muy simple de resolver. En la primer componente tenemos 2x igual 0, de ahí x es 0. En la segunda, x ya sabemos que es 0, entonces 0 más 2y es 0, y es 0. Y en la tercera componente, x, que ya sabemos que es 0, más 3z va a ser 0, entonces z es 0. Por lo tanto, entonces, si el sistema es más complicado, pues resolvemos el sistema con herramientas más fuertes, pero aquí sale muy simple. Entonces x es igual a y, o sea x es 0, y también es 0, o sea x y y son iguales. Z también es 0, entonces x es igual a y, es igual a z, y todos son iguales a 0. Entonces, lo que estaríamos encontrando es que el núcleo de z es 0, y eso nos dice entonces que t es inyectiva, y como las dimensiones son iguales, t es sobreyectiva, por lo tanto t es biyectiva y t es invertible. Bien, entonces ya sabemos que t es invertible. Ahora entonces, calculemos esa inversa. Para calcular la inversa, entonces, podemos trabajar con una base cualquiera. Obviamente, vamos a escoger una base que sea bien simple. La más simple que podemos utilizar en R3 es la base canónica de R3. Entonces, con esta base, vamos a ir calculando t para cada uno de los vectores. Entonces, vamos a calcular la matriz. Lo que vamos a hacer es primero calcular la matriz de t en la base canónica. Entonces, vamos a calcular t de la base canónica en la base canónica, que vamos de R3 a R3. Entonces, calculamos t de 1, 0, 0, que es el primer vector que tenemos en la base canónica. Entonces, t de 1, 0, 0. Con el criterio que nos dan de x para x, y, z, entonces sustituyendo x con 2, y con 1, y con 0 y z con 0, el resultado que obtenemos es este vector 2, 1, 1. Ahora entonces tenemos que buscar las coordenadas en la base canónica para este vector. Y aquí entonces buscaríamos un A1 por el primer vector de la base, más un B1 por el segundo vector de la base, más un C1 por el tercer vector de la base. Entonces, tendríamos que evaluamos t en 1, 0, 0, primer vector de la base que estamos usando. Eso nos va a dar el 2, 1, 1. Le buscamos las coordenadas a 2, 1, 1, que es buscar un A1 que multiplicado por el vector 1, 0, 0, más un B1 multiplicado por el vector 0, 1, 0,
más un C1 multiplicado por el vector 0, 0, 1, y encontrar A1, B1 y C1 nos va a dar entonces la primera columna de la matriz de la transformación T. Ahora nos vamos al segundo vector, al 0, 1, 0, y calculamos T de 0, 1, 0, X es 0, Y es 1, Z es 0. Entonces, sustituyendo en el criterio que nos dan, vamos a tener que el resultado de esto es 0, 2, 0. Le buscamos las coordenadas en la base canónica. Entonces buscamos un A2 que multiplicado por 1, 0, 0 más un B2 que multiplicado por 0, 1, 0 más un C2 que multiplicado por 0, 0, 1. Entonces A2, B2, C2 van a formar la segunda columna de la matriz. Ahora nos vamos al tercer vector de la base canónica y calculamos T de 0, 0, 1, X es 0, Y es 0, Z es 1. Y aquí nos queda entonces, sustituyendo en el criterio estos valores, nos queda entonces el vector 0, 0, 3. Buscamos un A3 que multiplicado por el primer vector de la base, más un B3 que multiplicado por el segundo, más un C3 que multiplicado por el tercer vector de la base, y este A3, B3 y C3 nos van a dar la tercera columna de la matriz de T. Ahora entonces, como lo que tenemos es esta base canónica, entonces vamos a tener que esto sale directo, ¿verdad? Aquí la matriz que planteamos es esta. Entonces nos queda aquí 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Y como ya esta es una matriz aumentada, de esta matriz aumentada, bueno, súper aumentada, ¿verdad? Vamos a tener que A1 es 2, B1 es 1, C1 es 1, A2 es 0, B2 es 2, C2 0, A3 0, B3 0 y C3 es S3. Entonces la matriz de la transformación T usando esa base, cuando usamos la misma base para el espacio inicial que para el espacio final, escribimos únicamente la B una vez en la parte inferior. Y entonces la matriz va a ser esta, 2, 1, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Ahora entonces, ya tenemos la matriz de T, pero lo que necesitamos es la matriz de la inversa. Entonces, ya sabemos también que encontrando la inversa de esta matriz, vamos a tener que obtenemos la matriz de la transformación inversa, o de la inversa de la transformación. Vean aquí en la matriz, y recordemos de la parte de determinantes, que el determinante de esta es una matriz triangular. Entonces multiplicamos 2 por 2 por 3, nos va a dar un número distinto de 0, entonces de esta matriz es invertible. De hecho ya sabíamos porque T es invertible, entonces la matriz también. Ahora entonces, para encontrar la inversa, entonces escribimos la matriz de esta forma, 2, 1, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 3, y en el lado derecho entonces la matriz identidad, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y vamos a buscar la inversa de esta matriz. Ahora tenemos que convertir esta matriz de 3 por 6, tenemos que convertirla en una matriz escalonada reducida. Entonces, haciendo operaciones elementales, multiplicando por un medio, luego sumando, menos F1 más F2, menos F1 más F3. Bueno, ahí pueden hacer ustedes todo el desarrollo. Llegamos en algún momento a la escalonada reducida, que sería esta. Y aquí tenemos entonces 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y en el lado derecho un medio, menos un cuarto, menos un sexto, 0, un medio, 0, 0, 0, un tercio. Entonces la inversa de T va a ser esta matriz. Estas tres últimas columnas forman la matriz inversa. Entonces son la inversa de la matriz de T, y eso es lo mismo que la matriz de la transformación inversa en esa base. O sea que la matriz de la inversa de T va a ser esta de un medio, menos un cuarto, menos un sexto, 0, un medio, 0, 0, 0, un tercio.
Entonces ya tenemos la matriz. Ahora con la matriz podemos encontrar las coordenadas y cuando tengamos las coordenadas, entonces vamos a obtener de ahí cuál es el criterio de la transformación. Entonces, las coordenadas, que serían estas, de t inversa en x, y, z, usando la base b, que es la base que estamos usando, la base canónica, esto va a ser lo mismo que multiplicar la matriz, lo vimos hace un rato, en el otro video, la inversa, la matriz de la inversa de t. Esta matriz es la que acabamos, la que tenemos aquí, aquí arriba, la de 1 medio, 0, 0, menos 1 cuarto, 1 medio, 0, esta. Y eso lo multiplicamos por el vector de coordenadas de x, y, z en la base b. Estamos asumiendo que esto va de R3 a R3 con la base canónica en ambos espacios. Entonces, aquí estamos multiplicando esto y resulta que siempre en la base canónica las coordenadas, el vector de coordenadas de x, y, z en la base canónica es el mismo x, y, z. Entonces, ya tenemos aquí la matriz. Además de eso, tenemos cuáles serían las coordenadas. Entonces, continuamos y vamos entonces a multiplicar la matriz. Nos la traemos para acá y multiplicamos por las coordenadas. En este caso nos dan x, y, z por ser la base canónica. Si no estuviéramos trabajando con la base canónica, tenemos que hacer el cálculo, como lo hicimos en un ejemplo anterior. Hacemos el cálculo y al hacer esta multiplicación, entonces 1 medio por x, 0 por y, más 0 por z, menos 1 cuarto por x, 1 medio por y, 0 por z, menos 1 sexto por x, 0 por y, más 1 tercio por z. Y nos queda entonces que x medios menos x cuartos más y medios menos x sextos más z tercios. Esas son las coordenadas de la inversa de t, evaluándola en x, y, z, en la base b. Ahora, como la base, esto que estamos obteniendo son coordenadas. Y lo que queremos encontrar al final es el criterio. Ahora, la ventaja de usar la base canónica es que los cálculos son más simples. Entonces, cuando ya queremos obtener el criterio, lo que nos faltaría aquí es multiplicar estas coordenadas por los vectores de la base que estamos usando. Entonces tendríamos que t inversa de x, y, z, esto es ya que el criterio no son coordenadas. Entonces sería multiplicar el x medios, vean que es la primer componente de este vector, x medios, lo multiplicamos por el primer vector de la base, por el 1, 0, 0. Ahora, a esto le sumamos la segunda componente, menos x cuartos más y medios, todo eso es un escalar, lo multiplicamos por el segundo vector de la base, la del 0, 1, 0. Y nos queda la tercera componente, esta la multiplicamos por menos x sextos más z tercios, lo multiplicamos por el tercer vector de la base, por el 0, 0, 1. Entonces aquí hacemos x medios por 1, x medios por 0, x medios por 0, más menos x cuartos más y medios por 0, menos x cuartos más y medios por 1, menos x cuartos más y medios por 0, menos x sextos más y z tercios por 0, menos x sextos más z tercios por 0, y luego por 1, y de ahí entonces obtenemos, sumando, multiplicando y sumando, obtenemos el criterio de la inversa de t aplicada a x, y, z, que en este caso nos da lo mismo que las coordenadas por estar usando la base canónica. Este último cálculo podríamos no haberlo hecho, lo estoy diciendo y haciendo aquí, mencionando, porque si la base que usamos es otra diferente, entonces el resultado va a ser distinto. Entonces, 1, 0, 0 cambiaría al primer vector de la otra base que estemos usando, el 0, 1, 0 también al segundo y 0, 0, 1 al tercero. Y recuerden que en esto las bases son ordenadas,
por lo que hay que tener orden, el mismo orden a la hora de ir haciendo los cálculos. Primer componente por primer vector, segunda componente por segundo vector, tercera por tercer vector. Este resultado es el criterio de la inversa de la transformación T. El ejercicio estaría terminado aquí. Ahora, si queremos verificar, o el ejercicio nos pide, o porque queremos estar seguros de que lo que hemos hecho está bien, entonces tenemos que calcular cuánto es T composición con su inversa evaluado en X, Y, Z. El resultado de esto, si lo que hicimos está bien, tiene que darnos X, Y, Z. Entonces, lo que hacemos es tomar el T inversa de X, Y, Z y evaluarlo en T. O sea, calculamos T de X medios menos X cuartos más Y medios menos X sextos más Z tercios. Y aquí entonces la transformación T nos dice que multipliquemos por 2 la primer componente y que sumemos la primer componente a 2 multiplicado por la segunda componente y que este es el criterio inicial del ejercicio, ¿verdad? Entonces 2 por la primera componente, en la segunda componente la primera más 2 por la segunda, y la tercera componente la obtenemos haciendo la primera componente más 3 por la tercera componente. Entonces eso sería 2 por X medios, que nos va a dar X. X medios más 2 por menos X cuartos más Y medios, que todo eso nos va a dar Y. Y la última, X tercios, más 3 por menos X sextos más Z tercios, que esto nos va a dar Z. Entonces, todo este cálculo nos estaría dando X, Y, Z. Ven, cancelamos aquí en la primera componente, cancelamos X con X, nos queda X. Y toda la operación que está en el que sigue sería Y, y toda la operación que está en la tercera sería Z. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es verificar. Si el ejercicio dice verifique, entonces lo hacemos de esta forma, y si lo que queremos es simplemente ver si es correcto, entonces si no nos da como resultado X, Y, Z, es porque no calculamos bien la inversa.